Los animales pueden llegar a ser criaturas muy aterradoras. Hay algunos animales que con su comportamiento nos hacen creer que son algo más que eso. Las historias del día de hoy son precisamente sobre animales. En algunas ellos son protagonistas del horror, mientras que en otras son ellos quienes lo generan. Ponte cómodo y escucha atentamente, porque está por empezar el tercer video del Dark Halloween. Se dice que en Ultar es un pueblo situado más allá del río Sky, nadie puede matar un solo gato, cosa que creo firmemente cuando contemplo el que tengo ronroneando ante el fuego. Pues el gato es enigmático, y está familiarizado con las cosas extrañas que los hombres no pueden ver. Es el alma del antiguo Egipto, y depositario de las leyendas de las ciudades olvidadas de Meroe y Opir. Es pariente de los señores de la selva, y heredero de los secretos de la vieja y siniestra África. La esfinge es su prima, y recuerda lo que ella ha olvidado. En Ultar, antes de que sus diputados prohibiesen matar gatos, vivían un viejo campesino y su esposa que disfrutaban poniendo trampas a los gatos del vecindario para matarlos. No sé por qué lo hacían. Hay quienes detestan los maullidos por la noche, y no les gusta que los gatos anden furtivamente por patios y jardines al anochecer. Sea cual sea el motivo, este viejo matrimonio gozaba atrapando y matando todo gato que se acercaba a su casucha miserable. Y por lo que se oía después en la noche, muchos de los lugareños sospechaban que tenían un modo de matarlos de lo más singular. Sin embargo, no hablaban de esto con el viejo matrimonio, debido a la habitual expresión de sus rostros arrugados, y a que su choza era muy pequeña y estaba oculta y oscurecida bajo unos olmos corpulentos, en el fondo de un patio abandonado. En verdad, aunque los dueños de los gatos odiaban a estos viejos, los temían aún más. Y en vez de tacharles de brutales asesinos, se limitaban a cuidar que ninguno de sus adorados gatos se aproximara impensadamente a la apartada casucha oculta bajo los árboles sombríos. Cuando por un descuido inevitable se perdía alguno, y se oían los maullidos por la noche, su dueño lloraba con impotencia, o se consolaba dando gracias al destino por no haber sido uno de sus hijos el desaparecido de este modo. Pues la gente de Ultar era simple, y no sabía de dónde vinieron los gatos al principio. Un día entró por las estrechas y empedradas calles de Ultar una caravana de extraños vagabundos que procedían del sur. Eran trotamundos atezados, distintos de aquellas gentes ambulantes que pasaban por el pueblo 2 veces al año. Decían la buena ventura a cambio de plata en los mercados, y compraban alegres avalorios a los mercaderes. Nadie sabía de qué país venían estos vagabundos, pero observaron que eran dados a rezar extrañas plegarias, y que a los lados de sus carromatos llevaban pintadas extrañas figuras con cuerpo humano y cabeza de gato, de halcón, de león o de carnero. Y el jefe de la caravana llevaba un tocado con 2 cuernos y un curioso disco entre medias. Iba en esta singular caravana un niño que no te padre ni madre, sino solo un gatito pequeño y negro al que cuidaba. La peste no había sido amable con él, aunque le había dejado este ser diminuto y peludo que dulcificaba su dolor. Cuando se es muy joven, uno puede encontrar gran alivio en las vivarachas travesuras de un gatito negro. Así, el niño a quien las atezadas gentes llamaban Menés sonreía cada vez más, y llora cada vez menos, cuando se sentaba a jugar con su gracioso gatito en las escaleras de un carromato decorado de singular manera. A la mañana del tercer día de estancia en Ultar, Menés no pudo encontrar a su gatito. Al verle sollozando en el mercado, los lugareños le hablaron del viejo y de su esposa, y de lo que se oía por la noche. Al escuchar todo aquello sus sollozos dieron paso a la reflexión, y finalmente a la plegaria. Extendió los brazos hacia el sol y rezó en una lengua que los lugareños no entendieron, aunque no pusieron mucho empeño en entender, ya que les acaparaban la atención el cielo y las formas curiosas que adoptaban las nubes. Era muy extraño, pero tan pronto como el niño había terminado su oración, parecieron formarse en lo alto las figuras brumosas y oscuras de unos seres exóticos, criaturas híbridas coronadas con los cuernos y el disco entre medias. La naturaleza está llena de tales ilusiones para sugestionar a quienes son imaginativos. Esa noche, los trotamundos se fueron de Ultar, y no se les volvió a ver. Y los habitantes se sintieron consternados al darse cuenta de que no había un solo gato en todo el pueblo. De cada uno de los hogares había desaparecido el gato familiar. Los grandes y los pequeños, los negros, los grises, los rayados, los amarillos y los blancos. El viejo Cranon, que era el burgomaestre, juró que habían sido las gentes atezadas quienes se los habían llevado en venganza por la muerte del gatito de Menés. Y maldijo a la caravana y al niño.
Pero Nit, el flaco notario, declaró que el viejo campesino y su esposa eran más sospechosos aún, ya que su odio a los gatos era conocido por todos, y más atrevido cada vez. Sin embargo, nadie se atrevió a acusar al siniestro matrimonio, aun cuando el hijo del posadero, el pequeño Atal, aseguraba haber visto a todos los gatos en aquel patio maldito, bajo los árboles, avanzando con paso medido, lenta y ceremoniosamente, y describiendo un círculo alrededor de la choza en fila de a dos, como si ejecutasen algún inaudito ritual. Los lugareños no sabían si creer al chico, y aunque temían que el malvado matrimonio hubiese hechizado y exterminado a todos los gatos, preferían no enfrentarse con el viejo campesino mientras no saliese de su patio tenebroso y repugnante. Así que el pueblo de Ultar se acostó embargado por la ira y la impotencia. Y he aquí que al despertar por la madrugada, cada gato había regresado a su hogar respectivo. Los grandes, los pequeños, los negros, los grises, los rayados, los amarillos y los blancos. No faltaba ninguno. Todos aparecieron gordos y lustrosos, emitiendo sonoros ronroneos de satisfacción. Los ciudadanos hablaban maravillados del caso. El viejo Cranon insistió una vez más en que había sido el pueblo atezado quien se los había llevado, puesto que los gatos jamás regresaban vivos de la choza del viejo matrimonio. Pero todos coincidieron en una cosa, que la negativa de los gatos a probar sus respectivas raciones de comida y su plato de leche era sumamente singular. Y durante 2 días enteros, los lustrosos y perezosos gatos de Ultar no tocaron alimento alguno, y se limitaron a dormitar junto al fuego o al sol. Una semana transcurrió, hasta que los lugareños observaron que no había luz, por la noche, en las ventanas de la choza oculta bajo los árboles. Luego, el flaco Nip comentó que nadie había visto al viejo ni a la vieja desde la noche en que desaparecieron los gatos. Una semana después, el burgomaestre decidió vencer su temor y visitar la vivienda extrañamente silenciosa, como era su deber, aunque tuvo el cuidado de hacerse acompañar por Shan el herrero y Tul el cantero como testigos. Y cuando echaron abajo la frágil puerta, no encontraron otra cosa que 2 esqueletos humanos limpios y mondos en el suelo de tierra, y un montón de cucarachas que corrían por los rincones oscuros. Mucho se habló después entre los habitantes de Ultar. Zat, el alguacil, discutió largamente con Nit, el flaco notario. Y Cranon y Shan y Tul fueron abrumados a preguntas. En cuanto al pequeño Atal, el hijo del posadero fue interrogado a fondo, y se le dio un caramelo en recompensa. Hablaron del viejo campesino y su mujer, de la caravana de atezados vagabundos, del pequeño Menés, de su gatito negro, de la plegaria de Menés y el cambio del cielo, de la acción de los gatos la noche en que se fue la caravana, así como de lo que encontraron más tarde en la choza que hay bajo los árboles sombríos del patio repugnante. Al final, los diputados aprobaron esa famosa ley de que hablan los mercaderes en Ater, y que discuten los viajeros de Nir. A saber, que en Ultar, nadie puede matar un solo gato. El miércoles pasado noté que mi gato se portaba de forma extraña. Shelley nunca fue ese tipo de gato que le gusta esconderse, probablemente fuera el único gato del planeta que aborrecía cualquier tipo de caja. Nunca la vi escondiéndose en una. Pero el miércoles, Shelley desapareció. La busqué en todos los sitios. Cuando la encontré finalmente estaba detrás del sofá, escondida en una caja del tamaño de un microondas. Cuando la tapé con las paredes de la caja, la cabeza de Shelley se escapó por el hueco que había quedado. Me miró con un sonoro maullido, se escurrió de su prisión de cartón y saltó de nuevo al sofá. Fue algo extraño, incluso me inquietó un poco. No dormí muy bien esa noche. Al día siguiente, Shelley había desaparecido de nuevo. Esta vez la encontré hecha un ovillo en la caja del nuevo tostador. Esa misma noche me levanté a las 3 de la mañana con la horrible sensación de que había alguien en la habitación. Los días siguientes fueron similares. Shelley desaparecía por el día para acabar apareciendo en una de las muchas cajas que había por casa. Mis noches se convirtieron en sueños irregulares, girándome y despertándome con la sensación de que alguien me observaba. Ayer, tras encontrar a Shelley en otra caja, me trajeron el nuevo congelador. Le dije que podía dejar la caja grande junto a la entrada y que yo misma la pondría en la basura mañana. En algún momento de la noche, me desperté escuchando un sonido en mi habitación. Me senté sabiendo que ya no estaba sola. La cosa que había en la esquina de la habitación tenía la forma de una persona, pero sus brazos eran demasiado largos y su cabeza muy grande. Diablos, no sabía lo que era, pero definitivamente no era humano.
Tras un grito del que no me siento orgullosa, salté de mi cama y corrí hacia las escaleras. Mientras bajaba por estas a toda velocidad, escuché a esa cosa seguirme tras de mí, sabía que no tendría tiempo de abrir la cerradura de la puerta de salida. Mi única opción fue esconderme. Apenas sin pensar, me metí en la caja del congelador y me tapé con las paredes. Temblando, me coloqué en posición fetal, aguantando mi aliento para no hacer ruido mientras la oscuridad me envolvía. Casi escapo de mi escondite cuando sentí algo peludo rozando mi pierna. Cuando noté esos dos ojos brillantes, suspiré aliviada. Tan solo era Shelley, estúpida, Shelley se había escondido. Pero después, mi mundo se rompió en pedazos de nuevo cuando mi gata abrió su boca y susurró en la oscuridad. No te preocupes, estamos a salvo. Ellos nunca miran dentro de las cajas. Jacob despertó sintiendo un horrible dolor en su muslo derecho. Era como si alguien estuviera clavando un tenedor en lo profundo de su piel y al mismo tiempo lo retorciera como un destornillador. Se sentó en la cama como pudo tratando de no mover su pierna derecha, quitó las sábanas y pensó que vería su pierna empapada en sangre, pero no había nada excepto el horrible dolor. Jacob había tenido pesadillas casi toda la noche. En ellas él se encontraba en su cama como ahora, de repente en medio de la oscuridad la puerta empezaba a abrirse lentamente. Él miraba hacia el vacío del otro lado de la habitación y sabía que el vacío estaba viéndolo. Su habitación de repente se iluminaba con un infernal brillo rojo, era como ver a través de una hoja de papel celofán de ese color, entonces una especie de araña entraba en su habitación. La araña tenía el tamaño de un perro y parecía estar hecha de piel humana. Jacob intentaba gritar y despertar pero no podía. Solo podía quedarse inmóvil en su cama mientras esa fea criatura se arrastraba más y más a su cama. La araña tenía 8 patas, pero cada pata terminaba con una deformada mano humana. Él miraba mientras la araña giraba su cabeza cuya forma era igual de humana, excepto por el puñado de negros y brillantes ojos negros en medio. Oh Dios, pensaba Jacob en su sueño. La araña saltó a su cama tal y como lo haría un perro y él pudo verse reflejado en cada uno de esos horribles ojos. La araña empezó a abrir su mandíbula para luego sacar un aguijón tan filoso como una navaja y lleno de veneno. Por fortuna ahí es donde despertó. Su cabeza zumbaba y podía sentir la fiebre en sus mejillas y frente. Logró bajarse los pantalones de su pijama, podía sentir el tenedor punzando el hueso y tendones en su pierna. Oh, Dios mío, dijo Jacob, mientras observaba la herida en su pierna. Un círculo casi perfecto como la marca dejada por una tapa de gaseosa. La piel alrededor estaba hinchada y enrojecida, la piel dentro del círculo tenía un putrefacto color morado. Jacob sentía que su cerebro se había agrandado hasta topar con las paredes de su cráneo. Intentó poner una mano temblorosa sobre la herida, pero un tremendo calambre arrancó de nuevo y él sintió como si un alambre de púas se enredaba en su pierna y luego lo apretaban con fuerza. La piel ennegrecida empezó a subir y bajar como si algo dentro quisiera salir. Jacob se quedó boquiabierto sin poder tomar aire mientras miraba cómo la piel en su muslo empezaba a abrirse. Abrirse como la capa de aluminio en una lata de frituras. No hubo sangre, el agujero en su pierna era tan oscuro como los ojos de la araña en su sueño. Oh Dios no hubo tiempo para gritar o pedir ayuda, o correr desesperado como un idiota. No, él solo se quedó ahí retorciéndose mientras sus entrañas eran licuadas y sus huesos eran molidos. El pobre no tuvo tiempo de nada más que de pensar en la abominación de su sueño. Un par de diminutas patas empezaron a salir a la superficie, arrancando más piel para hacerse espacio. Jacob quedó tendido en su cama con una expresión de horror demencial, todo mientras cientos de diminutas arañas salían de su pierna, garganta y cuencas vacías, unas por la boca y otras simplemente se hicieron paso a través de su pecho y estómago. Poco a poco devoraron a Jacob hasta que él no era más que un traje de piel y huesos. Las arañas encontraron la ventana abierta. Encontraron el mundo fuera de las pesadillas. Para Pablo, llevar a su familia de vacaciones al mar fue más un reto personal que un propósito. Requirió de un gran sacrificio para poder juntar el dinero necesario para arreglar los papeles, su vehículo, víveres y para cualquier contingencia que se pudiera presentar durante el recorrido.
Fue difícil, pero eso hacía más exquisito el estar ahí, al fin, sentado frente al mar con su esposa, Mercedes, y sus 3 hijos. Habían elegido una zona cerca de unos riscos para pasar el primer día. Sus hijos de 5 y 4 años estaban en el agua con su madre, lejos de las zonas rocosas para evitar cualquier accidente. Pablo se había quedado con su bebé de 7 meses, al que no quería llevar al mar porque había olvidado los lentes protectores y no quería que le entrara agua salada en los ojos. No era que le importara, pues el bebé estaba tan feliz jugando con la arena. Pablo estaba tan orgulloso de ese chiquillo, pues a su corta edad, y su corta estatura, ya gateaba como todo un profesional. Fue a caminar con él hacia los riscos, ya que el bebé ya estaba fortaleciendo sus piernas para caminar, y necesitaba terreno sólido en donde plantar sus piecitos. Caminó por las rocas y le sujetó la manita para guiarlo, siempre cuidando que no hubiera rocas sueltas o filosas, algo que pudiera ponerlo en peligro. En ese punto, la brisa marina era reconfortante, las olas no llegaban y no había rocas peligrosas. Por lo que eligió ese pequeño espacio entre 2 charcos de agua para entrenar a su bebé en el arte de caminar. Además, había una roca alta que le ayudaba al bebé a pararse solo, sin su ayuda. Se alzaba, daba un paso y se caía, por lo que optaba mejor por gatear y chapotear con el agua de los charcos. Pablo le insistía que lo intentara de nuevo, pero era inútil. El bebé era perezoso y quería gatear. Entonces, escuchó el grito de su hijo, el mediano, que provenía de su espalda. Había venido a seguirlo pero había metido su pie en una de las denominadas trampas de agua. Aparentes charcos inofensivos, pero de verdad profundos y peligrosos. Corrió a sacarle la pierna del agujero, y lo sentó para ver si tenía una herida de gravedad. No había pasado de un rasguño menor. Fue por el bebé para llevarlos a ambos a la playa con su madre, pero jamás se imaginó que su niño ya no estaría ahí donde lo había dejado. Su botón del pánico se activó al instante. Corrió a la playa y no vio nada, y era imposible que su bebé hubiera llegado hasta ahí en tan poco tiempo. Lo buscó junto a las rocas, o detrás de ellas. Entonces, se desesperó y comenzó a temer lo peor. Subió hasta donde pudo ver toda la costa y buscó a alguien que fuera huyendo con un bebé, pero no vio más que gente disfrutando el clima. Avisó a las autoridades para que registraran la playa entera, quienes a su vez avisaron a los guardacostas para que comenzaran a registrar la bahía, pese a que Pablo les dijo que jamás hubiera podido llegar al mar. El operativo se extendió por toda la playa. Registraron todos los autos en las cercanías. Interrogaron a las personas que traían bebés con ellos. Buscaron en las carreteras contiguas en caso de que el secuestrador hubiera optado por caminos secundarios. Después del operativo, todos los cuerpos de emergencia concluyeron que era imposible que cualquier secuestrador hubiera desaparecido por tierra tan rápido con el bebé, por lo que lo más factible era que, ya sea que hubiera sido secuestrado u otra cosa, estuviera en el mar. Los rescatistas emprendieron una labor de reconocimiento en toda la costa, buscando pistas del paradero del bebé. Registraron botes, veleros, yates. Todo lo que se moviera en el agua. No hubo ni una sola pista de qué pudo haber pasado con el bebé en todo el día. Los padres del desaparecido se volvían locos de dolor, de solo pensar que habían llegado a la playa con él y se verían obligados a abandonarla sin él. Las autoridades les dijeron que el siguiente día proseguirían con las labores de búsqueda, que no tenían que perder las esperanzas, pero que lo mejor era que se retiraran a donde se estaban hospedando ese día a descansar y que dejaran todo en sus manos. Que por ninguna razón, fueran a intentar algo estúpido. Los parientes seguidos solían hacerlo cuando de desapariciones se trataba. Ellos se retiraron, pero, en serio, ¿quién descansa cuando un pariente está desaparecido? ¿Qué padre puede dormir sabiendo que su hijo podría estar? En fin, solo hubo llanto esa noche. El día siguiente, no fue diferente al anterior. No lograron encontrar nada, ni una pista del paradero del bebé. El tercer día fue peor, pues todos comenzaron a dar por sentado lo que el padre del niño jamás estaría dispuesto a aceptar. Pasó el tiempo y a la familia se le acabó el dinero para seguir hospedados, y las autoridades les recomendaron volver a su residencia y abrir una línea de comunicación con ellos, para mantenerlos informados desde allí de las investigaciones. Pablo no aceptó esto. Mandó a su esposa e hijos de regreso, en contra de sus deseos, y se quedó a seguir buscándolo. Las autoridades le dieron un seguimiento digno al caso las primeras 2 semanas, pero luego de no encontrar nada, optaron por proponerle a Pablo que asistiera a un grupo de apoyo para padres de desaparecidos gratuito. Esto detonó el coraje del padre desesperado, quien no volvió a acudir a ellos para darle seguimiento al caso.
Pasó los peores días de su vida rondando por la ciudad, buscando al azar, pasando hambre, sed y sueño en busca de su hijo. Sobrevivió gracias a la caridad y simpatía de los ciudadanos, que se compadecían de su pérdida y le daban dinero o comida. Unas semanas después, las autoridades lo encontraron en un muy mal estado y enfermo como un vagabundo. No había hallado nada. Pablo volvió a su casa e hizo lo que le habían propuesto en un principio. Abrió una línea directa con las autoridades costeras, y le enviaron un portal de internet donde podría monitorear las actividades de búsqueda, y todos los resultados. Pablo pasaba casi todo el día actualizando su computadora, viendo cada segundo si pasaba algo nuevo. El impacto de la pérdida se reflejaba en toda su familia, pero él era quien menos podía sobrellevarlo. Casi no comía, no dormía, no se duchaba. Evitaba hacer cualquier cosa que lo alejara de la computadora. Por simpatía, su jefe directo consiguió que le dieran un permiso especial en su trabajo para que pudiera mantenerse al tanto de la búsqueda de su hijo. Los profesores fueron flexibles con el bajo rendimiento de sus hijos en la escuela, pues entendían lo que toda la familia estaba pasando. En fin, toda la familia había caído en una espiral de depresión que eventualmente terminaría separándolos a todos. Unos meses infructíferos después, Pablo estaba sentado en su computadora como siempre. Tenía la página de internet que le habían dado abierta, pero ese día en particular sintió por vez primera que no tenía caso, que nada cambiaría en el estatus del desaparecido. En un delirio de tristeza y nostalgia, se puso a buscar imágenes de la playa en donde eso ocurrió. Buscó su ubicación en Google Maps, luego buscó vídeos del mar. Todo terminó abruptamente cuando descubrió este vídeo en la web, filmado en un lugar familiar. Se puso a llorar amargamente diciéndose a sí mismo lo imposiblemente estúpido que resultaba, pero sabiendo que era cierto. Ese espacio entre los dos charcos fue el último lugar donde vio jugando a su hijo. Maldición, Spanx, balbuceé, mientras daba la 10ª vuelta al vecindario. Mi novia me seguía de cerca, haciendo lo mejor para llamar a ese estúpido animal con su dulce voz. Creo que esta vez no va a aparecer, le dije, aunque no sé si prefirió ignorarme o estaba demasiado ocupada revisando unos arbustos. Claro, como si el animal estuviera tomando una siesta en un jodido arbusto. El perro fue un regalo de Navidad de sus amigos, quienes me odiaban y sabían que no me agradaban los perros. Supongo que creyeron que eso nos separaría, pero aprendí a tolerar a ese sucio y oloroso animal solo para molestarlos. A medida que pasaba un poste telefónico, iba pegando cada uno de los carteles de perro perdido que teníamos. Quería tomarlos y hacerlos pedazos, a ver si así terminaba toda esa estúpida preocupación por ese perro. Oye, amor, mi novia me llamaba, ¿puedes ir al café de la otra calle y traerme un chocolate caliente? Hace mucho frío y no quiero congelarme aquí afuera. Gracias. Oh, bueno, si es por eso deberías entrar, querida, pensé, así que te preocupa congelarte a 15 grados en vez de pensar en el perro primero. Por Dios. Por supuesto, le contesté en un tono medio sarcástico, viendo sobre mi hombro cómo revisaba detrás de un hidrante. Amo a esa mujer, pero, Dios santo, puede ser tan estúpida a veces. Mientras giraba la esquina, cerca del café, un volante llamó mi atención. Perro encontrado fue lo primero que vi, seguido por la foto de un labrador igual al nuestro. Me acerqué para poder leerlo, haciendo una nota mental sobre ir al oculista por nuevos lentes. Labrador hembra fue encontrado a las 5:20 p.m. el jueves 14 de mayo, en la esquina de Liberty City con Franklin. El perro tiene alrededor de un año. Labrador negro, con un mechón blanco en forma de corazón bajo la barbilla. Cola un poco torcida, con cojerra en la pata trasera izquierda. Collar café, sin nombre. Muy amistosa. ¡Genial! Pensé, alguien encontró al maldito animal. Había algo escrito más abajo en letra pequeña, pero no le presté atención pensando que era información de contacto. Lleno de alivio, no por encontrar al perro, más bien por haber terminado la búsqueda, llamé a mi chica. ¿Qué pasa?, preguntó, poniendo su mano en mi hombro. ¡Oh!, exclamó, complácida, notando al fin el póster. Mira, es Spanx. Dijo leyendo, para confirmar que el perro que mostraba era el nuestro. ¡Oh Dios!, gritó echándose atrás, y comenzó a llorar de pronto. ¿Pero qué pasa contigo?, pregunté. Alguien encontró al perro y te pones así.
No dijo nada, solo se limitó a apuntar al volante. No entiendo, dije, volteando hacia el póster y leyéndolo en voz alta, suponiendo que algo me faltó. Nada me pareció extraño, hasta que se me ocurrió leer la letra pequeña. Sabía apoyo. Muchas gracias por haberte quedado al final de este video. Yo sé que algunas veces puede ser tardado, puede ser aburrido incluso, pero de verdad te agradezco mucho que te hayas quedado. Si te gusta mi contenido, por favor suscríbete y no dudes en activar la campanita y en darle un like al video. Muchas gracias por ser mis suscriptores. Que pasen una muy linda noche, si la tienen.